Bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas de la Convención Reformada Latinoamericana. Por la gracia de Dios hemos tenido a grandes expositores durante estos 6 días que nos han enseñado a cómo enfrentar los diferentes desafíos que la Iglesia hoy atraviesa y la necesidad de velar por su pureza mientras vivimos en este mundo caído. Hoy tenemos la presencia del pastor Julio Benítez, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en Medellín y presidente del Seminario Reformado Latinoamericano para Latinoamérica. También nos acompaña el pastor Andrés Espinosa, quien es pastor de la Iglesia Presbiteriana de la Reforma en Colombia y coordinador académico de la Escuela Presbiteriana James Montgomery Boyce. Asimismo, también tenemos al pastor Alejandro Castiblanco, quien también es pastor de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en Medellín y director general del Seminario Reformado Latinoamericano y representante de la Escuela Bautista Charles Spurgeon. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos recolectado una serie de preguntas de diferentes personas que nos han escrito acerca de dudas, inquietudes que tienen de las diferentes sesiones, ¿no? Y de sus diferentes contextos. Me gustaría empezar con un hermano que nos escribe desde México, Pastor Julio. Si pudiera responder esta pregunta, él escribe así: me he percatado del abuso espiritual que existe en algunas iglesias de mi país, en México. Algunos pastores son orgullosos o simplemente se ven a sí mismos como el ungido, un sinónimo de intocable. Son faltos de amor genuino y simplemente tienen favoritos con aquellos que diezman más o por preferencias políticas y otra serie de razones. ¿Qué consejo podría dar a esta persona que se encuentra en esta situación? Bueno, yo le recomendaría a la persona que nos escribe esto que en primera instancia debe revisar un poco, digamos, su corazón y las interpretaciones que hace acerca de la vida de sus pastores, porque en ocasiones el problema no está principalmente en el pastor o si hay varios, sino en nuestro corazón. Es decir, yo deseo que los pastores me den un reconocimiento o me pongan en determinado responsabilidad, y como no me han asignado esa responsabilidad y si se la dieron a otro, puedo llegar a la conclusión de que es que ellos tienen personas favoritas. Así que no digo que este sea la situación de la persona que nos escribe, pero siendo que estoy respondiendo para muchas personas que van a estar escuchándonos, es importante empezar aclarando esto. Primero, el miembro de la iglesia debe evaluar y reconocer, bueno, ¿será que soy yo el que estoy malinterpretando esto? O más bien, el orgullo está en mi ser y no puedo aceptar que un pastor no me dé el reconocimiento que yo quiero que me den. Pero, por otro lado, las escrituras mismas nos muestran el caso de algunos líderes como Juan, escribiendo en una de sus epístolas, ¿no? Él muestra un líder que era soberbio, orgulloso, selectivo en las personas con las que deseaba estar y expulsaba o no deseaba recibir a los verdaderos siervos de Dios. Y bueno, creo que en este caso lo más recomendable es que hable con su pastor y que le exponga la inquietud que él tiene, que le diga cómo está viendo las cosas y cómo las está interpretando. A lo mejor el pastor no se ha dado cuenta de este tipo de equivocaciones y errores que comete él, y yo creo que va a ser muy bueno, va a ser de gran edificación para este pastor este tipo de exhortación humilde y respetuosa. Okay. La siguiente pregunta es: ¿podría alguien ser un falso maestro sin darse cuenta por interpretar incorrectamente la escritura
o por una herencia teológica, o por falta de educación de la misma, o simplemente siempre los falsos maestros son malintencionados? Bueno, el tema de los falsos maestros también es un asunto de gran importancia porque han existido siempre. Las escrituras dicen, Cristo mismo dice esto, a los falsos maestros los hemos tenido siempre dentro, insertos en el pueblo de Dios y han sido un problema. Y creo que tenemos, por ejemplo, la carta de Judas. Es una carta en la cual Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos advierte sobre ellos. Pablo, escribiendo a Timoteo, nos advierte sobre ellos, cómo identificarlos. Los falsos maestros pueden ser identificados porque ellos, uno, no son creyentes. Ellos se visten de apariencia de piedad, pero en realidad no lo son. Y por sus frutos puede distinguirse y puede ver lo falso que es el Judas. Dice, ellos realmente no están interesados en Cristo, no están interesados en la gloria del Señor, no son fieles al Evangelio. Así que uno puede identificarlos por esto. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que a la hora de interpretar un texto, un pastor o predicador haya llegado a una conclusión que no sea la más precisa o exacta. Eso es algo que se puede dar y es obvio que se da, porque los únicos que fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron los apóstoles y los escritores de las Sagradas Escrituras. Así que todo pastor y todo predicador tiene la responsabilidad de conocer su Biblia, leerla mucho, orar mucho, aprender las normas de interpretación bíblica, tiene la responsabilidad de formarse teológicamente. Es una gran irresponsabilidad pretender predicar la palabra viva de Dios que tiene la capacidad de dar vida siendo aplicada por el Espíritu Santo, predicarla de una forma irresponsable. Así que en este caso se puede hablar de un pastor descuidado, se puede hablar de un pastor perezoso, se puede hablar de un pastor ignorante, pero no de alguien que malintencionadamente quiere tergiversar las sagradas escrituras. Así que creo que hay que hacer esta distinción. Así que, ¿qué debe hacer un pastor si se da cuenta que, bueno, su conocimiento de las normas de interpretación o su conocimiento de las sagradas escrituras o de la historia o la teología no es tan profunda ni suficiente para que pueda predicar bien? Bueno, le animaría a que, por ejemplo, aproveche los espacios de formación teológica que hay hoy, como lo es el SRL. Y bueno, o sea, creo, pero hay que hacer esta distinción. Una cosa es un falso maestro y otra cosa es un maestro que tiene poco conocimiento, es irresponsable y hay que exhortarlo a que estudie. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a un falso maestro que se aprovecha de la iglesia local para beneficio propio, ¿no? Esto es específicamente de aquel que sí es malintencionado. ¿Debería corregirse ese error de forma pasiva o denunciarlo enérgicamente sobre su error? Bueno, cuando nosotros vemos las sagradas escrituras y vemos lo que dijo Cristo sobre los falsos maestros, lo que dijo Pablo, lo que escribió Judas, lo que escribió Pedro, lo que encontramos en los libros proféticos del Antiguo Testamento cuando denuncian a los falsos es de una forma radical y contundente. Aquí no vamos a usar una diplomacia de amor vacío, de que no, es que no podemos juzgar. No, 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 no. La Biblia nos manda a que juzguemos eso. ¿Por qué razón? Un falso maestro es un falso cristiano.
Y sobre él debe aplicarse la disciplina eclesiástica, porque la Biblia es clara, aquel que enseñe doctrina distinta debe ser expulsado, no debe ser recibido. Así que si alguien de los que nos está escuchando se congrega en una iglesia donde el que enseña o el pastor en realidad puede ser clasificado según la Biblia y de una forma clara, como un falso maestro, este miembro debe ir allá, pero debe ir armado con todo lo que la Biblia dice, debe instruirse bien y mostrarle a este hombre los errores que comete él y exhortarlo al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, porque no ha tenido un encuentro real con Cristo. No es que vamos a hacer un escándalo, que toda la comunidad externa a la iglesia se dé cuenta y que esto vaya a afectar la imagen de la iglesia, pero sí hay que ser claros y hay que ser contundentes, porque esto es un caso de un cáncer maligno que si no se busca el remedio y la solución, entonces eso va a terminar minando y afectando a toda la iglesia y la imagen de la iglesia de Cristo. Y si el falso maestro no se arrepiente y no quiere, entonces es hora de irse de la iglesia. Pastor Andrés, ¿en qué momento u ocasión, nos pregunta un hermano, debería un cristiano salir de su congregación por tener convicciones teológicas reformadas? Bueno, creería yo que siempre tenemos que tener cuidado porque no las convicciones teológicas reformadas no hacen que una iglesia sea una verdadera iglesia. Es decir, nosotros mismos en algún momento de la historia de nuestra congregación no tuvimos una convicción reformada. Y como dijo el pastor ahora, era por causa de nuestra ignorancia, pues yo conocí al Señor en una iglesia carismática y básicamente nací de nuevo allí. El Señor me llamó al pastorado allí y fue cuando estudié y comencé a profundizar en la escritura, en las doctrinas bíblicas, cuando conocí realmente que las doctrinas que abrazó la Reforma Protestante pues eran bíblicas. Pero no es que cambié de iglesia, no es que la iglesia fue madurando, obviamente. Y bueno, realmente ahora que abrazamos las doctrinas reformadas completamente, las enseñamos, las practicamos, veo más madurez en la iglesia, más santificación en nuestras propias vidas, más frutos en cuanto a nuestra vida de santificación que antes. El punto es que hay que tener mucho cuidado cuando estamos en una iglesia y vemos que hay pastores que de buena voluntad predican, aman al Señor, condenarlos como si ya fueran pues una sinagoga de Satanás, porque a veces reformados hacen esto, ¿no? Y básicamente podemos herir y ofender a personas y dividir iglesias sin más. Así que yo recomendaría que la persona que preguntó esto posiblemente esté lidiando con el asunto, que pueda tener paciencia con sus pastores. Una buena oportunidad para, cuando conocemos la doctrina de la gracia, para que nuestros pastores o las personas que están en el liderazgo de la iglesia también las conozcan, es que la iglesia se una para invitar a sus pastores a estudiar más la escritura, pagarles cursos para que hagan cursos. Ahora en Colombia, gracias a Dios, hay muchas oportunidades y en Latinoamérica para hacerlo. Que nuestros pastores, que básicamente salieron de cruzadas, salieron de estos lugares con un buen corazón, puedan estudiar más profundamente la Biblia y puedan hacer mejores exégesis. Y yo he visto realmente en Colombia un avivamiento en cuanto al conocimiento de la escritura, a causa de que otras personas, como me pasó a mí, tuvieron paciencia conmigo, me invitaron a cursos, me regalaban libros, oraban por mí. Y básicamente de eso se trata, ¿no? Creo que el amor debe distinguir a la iglesia cristiana. La Confesión de Fe de Westminster dice que hay iglesias, obviamente, que son saludables, porque tienen ciertas características saludables, pero hay otras que se convierten ya en sinagoga de Satanás. Pero ya es cuando no tienen remedio, cuando definitivamente
el pastor se endurece en su corazón, se enseñorea de un rebaño, pero naturalmente no es lo que normalmente pasa, ¿no? Y lo que estamos viendo acá, creo que muchos de los pastores que estamos hoy en la Reforma Protestante salimos de iglesias, estamos literalmente engañados en un error, pero de manera genuina, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Él era un judío que perseguía a la iglesia de Cristo, pero lo hacía por ignorancia. Y el Señor, cuando vino a él, ¿verdad? Y abrió sus ojos y pudo ver realmente la grandeza de Cristo, le siguió completamente. Así que hay que tener amor, paciencia y perseverancia. ¿Qué pasa en el caso de que un cristiano es rechazado más bien por sus posturas reformadas y es sacado de una iglesia carismática, ¿no? Y creo que muchos han vivido esa situación. Y no hay una iglesia reformada en su localidad. ¿Qué debería hacer esta persona? Depende de la actitud que esta persona haya tenido, porque es posible, como hablaba el pastor ahora, que la persona con un corazón un poco legalista haya condenado a esa iglesia y por supuesto se convirtió en un hermano problemático que el pastor no sabía qué hacer con él y dijo, hermano, pues retírese. Y, bueno, si es así, realmente el hermano debería ser más consciente de que necesita de lo que hablé ahora, paciencia, perseverancia, amor, porque es una iglesia que puede, de hecho, ser transformada, donde no hay más iglesias. De hecho, Calvino recomendaba en medio del auge de la reforma que si no había una iglesia donde congregarse, pues seguramente había iglesias del Señor en cualquier parte y se congregaron allá. O sea, no era una iglesia que abrazara las doctrinas en un sentido calvinistas. Hay que dar lugar a la obra de Dios para que la iglesia también pueda madurar y crecer. Ahora sí, obviamente salió el hermano porque ya la iglesia, o sea, él fue paciente con el pastor, oró por la iglesia, fue perseverante en regalar libros, en, no sé, invitar al pastor a hacer cosas y definitivamente no sucedió nada, como seguramente nos ha pasado a algunos. Pues definitivamente necesitamos congregarnos y si no hay una iglesia donde hacerlo, pensaría yo que es bueno pensar en cambiarnos tal vez de ciudad, de lugar, porque yo creo que la iglesia es importante. O sea, tener una iglesia donde congregarnos es importante. Y definitivamente para mi conciencia es imposible hacerlo en un lugar donde ya se desvían de la fe y ya se convirtieron en una sinagoga de Satanás, pues va a ser difícil para mi fe, ¿verdad?, de estar allí. Pero hay ciertas iglesias que pueden ser hasta tolerables. O sea, yo preferiría congregarme en una iglesia, por ejemplo, que si no hay más donde hacerlo y hay hermanos en Cristo que tal vez no me comprenden o el pastor no le cuesta dificultad, ¿verdad? Pero tiene el corazón para el Señor. Yo creo que hay que ser como en un sentido amorosos en ese aspecto. Yo de hecho tengo mis pastores antiguos, son buenos amigos. Y si no hubiera una iglesia donde congregarme, yo me congregaría allí. Sin embargo, es una iglesia arminiana, pero sé que tienen buen corazón, sé que aman al Señor, o sea, me sirvieron, me rescataron, o sea, fue por ellos que creí en el Señor y creo que no tendría ningún problema si no existiera otra iglesia más en mi ciudad para hacerlo, iría allá, si fuera un creyente normal. Creo que esta pregunta lo añade la misma persona y dice, ¿cómo podría entonces buscar o identificar una iglesia de sana doctrina? ¿Qué cosas debería tener en cuenta? Tres cosas, pues hay como 9 marcas de la iglesia ahora. Mark Dever escribió este libro, pero hay tres cosas básicas que tú puedes identificar en una iglesia saludable. La primera es la predicación fiel de la palabra. Si la iglesia, si el pastor que está en la iglesia está predicando la palabra de Dios de manera expositiva, esto no quiere decir secuencial, pero que exponga el texto, lo explique y lo aplique a la iglesia, bueno, es una iglesia que va por buen camino, es saludable. La otra marca de una iglesia saludable es que se administre fielmente los sacramentos, donde haya Santa Cena, donde hayan bautismos, donde las personas hagan profesión pública de su fe. Allí se distingue una iglesia por eso, ¿no? Donde se administre fielmente los sacramentos del Señor.
Y creo que la última marca, y también es muy importante, es la disciplina de la iglesia, donde se tome en serio el pecado. O sea, cualquiera de nosotros como creyentes queremos realmente ser pastoreados por el pastor y por el grupo de pastores de una iglesia local. Y la disciplina eclesiástica es vital para mi crecimiento, mi santificación. Y esto implica no solamente que me regañen o me exhorten, pero que la disciplina comienza con el discipulado, con el acompañamiento, con el seguimiento que un pastor hace a su rebaño, en el púlpito, en las casas, como hacía el apóstol Pablo. Entonces creo que este discipulado, ¿verdad? Disciplina preventiva y también correctiva cuando hay que hablar seriamente con alguien. O sea, esto es necesario que una iglesia lo tenga. Así que estas son las 3 marcas para distinguir una iglesia saludable de una que no es saludable. Okay. Muchas gracias, pastor. Pastor Alejandro, un hermano pregunta, hablando del trigo y la cizaña, ¿cómo puedo distinguir entre un error y un pecado? Bueno, primero quisiera aclarar, porque la pregunta creo que tiene un error, y es que el trigo y la cizaña, a la luz de la parábola, está haciendo una comparación entre la iglesia y el mundo. Entonces, evidentemente, creo que es claro poder establecer la diferencia entre la iglesia y el mundo. O sea, eso no debería ser mayor trabajo para un cristiano. Quizá está mal aplicado el texto en la pregunta, pero la intención del hermano es simplemente identificar dentro de una iglesia local cuando hay una persona que no es un verdadero cristiano y cuando hay una persona que es verdadero cristiano. Me imagino que hacia allá va dirigida la pregunta. Bueno, por su vida, por su fruto. Básicamente la marca o lo que hace o lo que demuestra visiblemente que yo soy un verdadero cristiano es el fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Una persona que no es un verdadero cristiano no tiene esa manifestación visible del fruto del Espíritu Santo. De ahí que diferenciamos esto en la doctrina de la santificación. Es muy importante que la persona que hizo la pregunta y quizá otras personas que se identifican con la pregunta, poder estudiar la doctrina de la salvación, porque cuando estudiamos la doctrina de la salvación, ahí es donde nosotros aprendemos a diferenciar doctrinas claves como el nuevo nacimiento y la santificación. Y yo creo que la pregunta apunta es a la santificación. O sea, yo verdaderamente no sé cuándo alguien nace de nuevo hasta que yo no veo en él un fruto de santificación. Yo no sé cuándo alguien ha sido declarado justo hasta que yo en esa persona no vea un fruto de santificación. Eso es lo visible, lo que yo puedo juzgar. Así que tenemos que estudiar más a fondo la doctrina de la santificación, especialmente la santificación progresiva, y cuáles son esas manifestaciones visibles que confirmarían la obra interna del Espíritu Santo, tanto en la justificación como en el nuevo nacimiento. Ahora, si esto está costando dificultad en una iglesia local, pues yo creo que está revelando un déficit o una crisis doctrinal en esa iglesia. Porque si en la iglesia local a veces tenemos problemas para distinguir esto, es porque hace falta fortalecer algunas doctrinas, como la santificación o como la misma doctrina de la salvación en general. Ahora, no quiero decir con esto que no podamos tener en una iglesia local falsos creyentes y no nos dimos cuenta. Es decir, y pasó el tiempo y no creíamos que fuese un falso creyente, pero era un falso creyente. Claro que lo vamos a tener. Porque pues en última instancia el que conoce verdaderamente el corazón es Dios. Claro que hay personas que son falsos creyentes que van a estar con apariencia de piedad y quizá mucho tiempo dentro de nuestra iglesia, incluso miembros de nuestras iglesias. Pero nuestra tarea como pastores es precisamente eso, velar, vigilar, porque nuestra membresía pues tenga personas que sean verdaderos creyentes y siempre velar por establecer esa diferencia entre un falso y un verdadero creyente. Un punto aquí que quiero añadir, y es que depende mucho de la manera como se predica, porque si la predicación, el contenido de la predicación del Evangelio en una iglesia no está continuamente recordando el pecado a la iglesia, no está continuamente confirmando el Evangelio a la iglesia, entonces muy posiblemente vamos a tener muchos falsos creyentes. Pero si estamos estorbando, si estamos poniendo obstáculos para la maldad que se pueda dar dentro de una iglesia local a través de la predicación fiel de la Escritura, a través de un llamado continuo al arrepentimiento,
Ahora que el pastor Andrés mencionaba a Calvino, recuerdo que el mismo Calvino en la institución de la religión cristiana decía que el evangelio no solamente es para el incrédulo, el evangelio también es para el creyente. ¿Y qué significa eso? Pues lo que Pablo dice en 2 Corintios, que debemos examinarnos a vosotros mismos si estamos en la fe. O sea que todos estos medios y todos estos procedimientos nos ayudan a establecer esa diferencia entre un verdadero cristiano a un falso cristiano. Creo que hacia allá era que apuntaba la pregunta, más que todo, más que entre el mundo y la iglesia, ¿no? Sí, señor. Aquí hay una otra pregunta, la penúltima, sobre las confesiones de fe históricas. ¿Cuál debería ser nuestra percepción sobre ellas, teniendo en cuenta que fueron escritas por hombres falibles, y cómo cuidar de que ellas no sean nuestra autoridad por encima de la Escritura? Conociendo la Escritura. O sea, la única manera para que una confesión de fe histórica no se convierta en la norma que norma es conociendo la Escritura. O sea, mi responsabilidad como creyente, y no solamente es la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de toda la iglesia, es conocer a profundidad la norma, que es la Escritura, la autoridad suprema. A mayor conocimiento de la Escritura voy a tener mayor claridad respecto de la norma que es normada. En ese caso, la norma que es normada son las confesiones de fe históricas. Ahora, ¿dónde puede existir la complejidad? Precisamente en hermanos que no estudian las Escrituras, digamos que no tienen ese espíritu para escudriñarlas, sino que básicamente se conforman es con la norma que es normada. Pero si yo primero tengo claro el testimonio de las Escrituras y comprendo que la misma Escritura enseña que es necesario para la iglesia tener una confesión de fe, porque eso lo vemos en la Escritura. En el mismo Pedro, cuando declara que sobre esta roca el Señor edifica su iglesia, es una confesión de fe, es una declaración de fe, y es una declaración de fe que al pasar de los años tuvo que ser explicada por muchos teólogos, lo que se conoce como una clarificación doctrinal. Otros le llaman a eso progreso del dogma. Todo eso tuvo que haber sido explicado para ayudar a las siguientes generaciones a comprenderlo bien. Entonces, fija, hay una declaración de fe, pero el Espíritu Santo utiliza hombres falibles para explicar esa declaración de fe y ayudar a las iglesias posteriores a entender eso. Ahora bien, el hecho de que estos hombres falibles participaron en la redacción de estas confesiones de fe, pues es lo que hace que la única regla todo suficiente sea la Escritura. ¿Por qué? Porque los hombres que participaron ahí, aunque eran hombres falibles, fueron guiados infaliblemente por el Espíritu de Dios. Quizá, y yo no sé si de pronto la persona que hizo esa pregunta está luchando con suscribirse a una confesión de fe histórica, porque pareciera que pueda tener cierto esa inquietud. Dos cosas quiero añadir. Una de las razones por las cuales nosotros recomendamos una confesión de fe histórica es porque nos hace partícipes de una tradición histórica. Y eso es importante. Es importante porque hay un concepto que se conoce como esnovismo cronológico. Y el esnovismo cronológico es la fobia a todo lo antiguo, a todo lo histórico. Pero yo creería que debería ser al revés, es decir, el esnovismo cronológico es posmodernismo, en otras palabras. Básicamente, todas las últimas propuestas son mejores que las antiguas propuestas. Pero ¿cuál es el criterio que establece eso? Es decir, con el cual se pueda juzgar de esa manera. Para evitar el esnovismo cronológico, pues debemos aprender de la historia, partiendo del reconocimiento de que el Señor utilizó hombres a lo largo de la historia que han beneficiado a la iglesia y han entregado un legado. Y nosotros acá no nos estamos inventando la rueda, no nos estamos creyendo como que somos los que verdaderamente tenemos la doctrina porque fluyó de nosotros. No, es una herencia histórica. Y al conectarnos con la tradición histórica, pues hombre, hay continuidad en nuestra doctrina. Y si podemos ir al pasado y vamos al siglo XVII, pues hay una identificación. Y si podemos ir al pasado, hay doctrinas que permanecen en el tiempo. ¿Quién hace eso? Es la preservación, es el mismo Espíritu de Dios, es la providencia divina preservando la doctrina a lo largo de la historia y utilizando medios para ese fin. Y uno de los medios para preservar esa explicación doctrinal son las confesiones de fe. ¿Sí?
Ahora, si haces un análisis de las confesiones de fe históricas del siglo XVII, ellos utilizaron base de documentos antiguos, anteriores a ellos. Y esos documentos anteriores a ellos se redactaron a la luz de documentos anteriores a ellos. O sea, hay una continuidad. Así que no al esnovismo cronológico. Eso es posmodernidad. Y el segundo, o la segunda razón, es que al abrazar una confesión de fe histórica guardamos nuestros distintivos. ¿Cuál es la lucha que tenemos en este tiempo? La manera como me autopercibo. Falta ver que ahora existan iglesias que se están autopercibiendo como quieran autopercibirse, y eso tiene que ser tolerado. ¿Por qué? Si la palabra del Señor es muy clara en los distintivos de una iglesia verdadera y de una iglesia saludable. O sea, que mira que eso de autopercibirse, que ha traído todo este movimiento de la ideología de género, también puede entrar en la iglesia. Y los pastores se están autopercibiendo como de cierta denominación o de cierto movimiento, pero no tienen un criterio. Pero cuando yo me suscribo, adopto una confesión de fe histórica, estoy diciendo, estos son mis distintivos. No me estoy autopercibiendo, no. Me he identificado a la luz de la palabra del Señor y guardo mis distintivos. Así que el abrazar una confesión de fe histórica fortalece la unidad de la iglesia local. Total. Finalmente, ¿qué debería hacer la iglesia para contrarrestar las nuevas leyes que apoyan las políticas de género en los países latinoamericanos? Lo que el Señor nos permita hacer. Yo creería que debemos partir de ese sentimiento humilde y de no creernos los próceres de nuestra nación, porque creo que eso también es un problema. Yo creo que debemos partir del reconocimiento humilde de que llegaremos hasta donde el Señor nos permita llegar. Ahora, con esto no estoy suprimiendo la responsabilidad que tenemos como creyentes, pero de la cultura hay tres cosas en relación a la iglesia. Una, hay cosas de la cultura que nosotros tenemos que rechazar. Dos, hay cosas de la cultura que nosotros debemos aprender a tolerar, porque estamos en el mundo. Y hay cosas de la cultura, en tercer lugar, que nosotros debemos aprovechar. Yo creo que la pregunta va dirigida a lo primero, a cosas de la cultura que la iglesia debe rechazar taxativamente. Y creo que una de las maneras de hacerlo es predicando fielmente la Escritura. O sea, yo creo que si nos separamos del culto de la iglesia local, estamos perdiendo el norte. Estamos perdiendo el norte. O sea, la iglesia resiste predicando el Evangelio. Y ese ha sido el método de siempre. Es decir, predicando fielmente el Evangelio. Debemos partir de ahí. La iglesia resiste cuando se esfuerza por crecer en santificación y en tener una vida de integridad. Ahí resiste la iglesia. Pero si en la iglesia hay un miembro que estudió filosofía política, o que es abogado, o que es político, y de repente el Señor en su providencia le permite a ir a estas cortes, participar de todas estas reuniones importantes donde se establecen normas o leyes, definitivamente el Señor lo está llamando a él a estorbar. A estorbar cualquier ley, cualquier norma que vaya en contravía de la palabra del Señor y que promulgue el progresismo. Él debe estorbar. Esas son las dos metáforas de Mateo 5, debe ser luz y debe ser sal. Y si la iglesia local puede apoyar lo que él está haciendo, pues lo haremos. Por supuesto que lo haremos. Y si hay que firmar, firmaremos. Porque ese es el apoyo que damos. Pero el Señor mismo pone esas personas en la iglesia, en iglesias específicas. Una aclaración. No recomiendo que sea el pastor el que haga eso. Porque el pastor está llamado a desarrollar un ministerio de iglesia local y no recomiendo que sea el pastor el que se vea relacionado, envuelto en asuntos políticos, porque creo que para el contexto en el que estamos viviendo hoy puede ser contraproducente por el nombre de Cristo. Entonces hay que tener sus debidas proporciones. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Muchas gracias, Pastor Andrés, Pastor Julio. Finalizamos entonces nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a seguir viendo nuestros diferentes programas, aquellos también que están interesados en estudiar con nosotros, a visitar nuestra página web e inscribirse en el Seminario Reformado Latinoamericano, que tiene como misión edificar la Iglesia de Cristo, preparar a hombres y mujeres para ser agentes efectivos del reino de Dios para el bien de la Iglesia. Dios los bendiga.